Hay un momento en la vida en el que dejas de preguntarte en qué te vas a convertir. No porque tengas la respuesta, sino porque te das cuenta de que ya has recorrido un buen tramo. Has trabajado durante años, has pasado por muchas cosas, has intentado, has fallado, y aún así has seguido adelante, incluso cuando nada salió como esperabas. Y en algún punto empiezas a notar otra cosa, que empezar de nuevo ya no es tan fácil como antes. No porque no puedas, sino porque ahora todo tiene un costo. Una decisión ya no es solo correcta o incorrecta, es tiempo, es esfuerzo, es todo lo que has construido. Y que no puedes dejar atrás tan fácilmente. Por eso empiezas a pensar más, no tanto en lo que podrías hacer, sino en si realmente estás en el camino correcto. Sigues con tu vida, trabajas, cumples con lo que tienes que hacer, te ocupas de lo que es necesario, pero en algún lugar dentro de ti hay una sensación muy ligera, una sensación que aparece más a menudo de lo que te gustaría admitir. Sientes que estás avanzando, pero no estás seguro de hacia qué, y eso no te asusta. Simplemente está ahí, en silencio, pero lo suficientemente claro como para que no puedas ignorarlo. Hay noches muy normales. Después de un día de trabajo, vuelves a casa, dejas todo, y no pasa nada especial. No hay malas noticias, no hay una gran presión, solo un pequeño espacio de silencio, pero suficiente para darte cuenta de que estás pensando más que antes. Empiezas a mirar hacia atrás, no de forma analítica, sino como una sensación, como si algo dentro de ti estuviera tratando de entender si tu vida realmente va en la dirección que imaginabas. No está mal, pero tampoco es lo mismo, y lo que te cansa no es dónde estás, sino no saber hacia dónde vas. Empiezas a fijarte más en otras personas, no para compararte de forma directa, pero los ves. Y una parte de ti se pregunta por qué algunos parecen tener tan claro lo que están haciendo, mientras tú sigues en un espacio que aún no es del todo claro. Y entonces aparece un pensamiento muy familiar. No es fuerte, pero se repite. ¿Voy más lento que los demás? Nadie te lo dijo, nadie está midiendo tu ritmo, pero de alguna manera lo sientes, y cuando esa sensación aparece suficientes veces, empieza a convertirse en una creencia. Que tal vez perdiste algo, un momento, una oportunidad, un camino que quizás debiste elegir antes. Pero si te detienes un momento, no para buscar una respuesta inmediata, sino solo para observar más de cerca esa sensación, tal vez empieces a ver algo diferente, que lo que te cansa no es tu vida, sino la forma en la que la estás mirando. En el budismo no se habla mucho de ir rápido o lento. Se observa algo más simple, que la mente humana tiende a compararse, no para comprender mejor, sino para ubicarse. Y cuando haces eso, el tiempo suficiente, empiezas a creer que estás en el lugar equivocado, que llegaste tarde, que vas más lento que los demás. Pero tal vez el problema no es que vas lento, sino que estás mirando tu vida solo desde la parte donde los resultados ya son visibles. Hay algo que casi nunca se dice de forma directa, pero que está presente en la vida de muchas personas. Una especie de presión silenciosa que no viene de una sola fuente, sino de muchos lugares al mismo tiempo. No es alguien que te exige abiertamente. No es una voz clara que te diga lo que tienes que hacer, pero de alguna manera está ahí, acompañando tus decisiones, influyendo en la forma en la que miras tu propia vida. Con el tiempo, empiezas a notar que ciertas ideas se repiten, como si ya estuvieran instaladas dentro de ti, que a cierta edad deberías estar en un punto más claro, que algunas cosas ya deberían estar resueltas, que la vida debería sentirse más estable de lo que realmente se siente. Nadie te enseñó esto de manera explícita,
pero lo has visto durante años, en otras personas, en conversaciones, en expectativas que se repiten sin que nadie las cuestione demasiado. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida con esas mismas ideas, no como una decisión consciente, sino como algo automático. Miras lo que has hecho, lo comparas con lo que crees que debería haber pasado, y en ese espacio aparece una sensación difícil de explicar. No es exactamente insatisfacción, tampoco es tristeza, es más bien una ligera incomodidad, como si algo no encajara del todo, como si estuvieras en un lugar que no coincide con el momento en el que crees que deberías estar. Y cuanto más prestas atención a eso, más fuerte se vuelve, porque no solo estás viendo tu propia vida, también estás viendo la de los demás. Y aunque sabes que cada persona tiene su propio camino, hay una parte de ti que sigue comparando, no de forma agresiva, no de forma evidente, sino de una manera muy sutil, casi invisible. En el budismo, esto no se ve como un error que tengas que corregir de inmediato, sino como una tendencia natural de la mente. La mente compara, no para hacer daño, sino para orientarse, para intentar entender dónde está. El problema es que cuando esa comparación se vuelve constante, deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en una forma de juzgarte. Ya no estás observando tu vida, estás evaluándola. Y cuando haces eso durante mucho tiempo, empiezas a sentir que siempre falta algo, que siempre estás un poco por detrás, que siempre hay alguien que parece haber llegado antes. Pero lo curioso es que esa sensación no necesariamente refleja la realidad, refleja la forma en la que estás mirando. Porque cuando comparas, no ves todo, solo ves fragmentos, momentos concretos, resultados visibles. No ves el proceso completo de los demás, ni las condiciones que hicieron posible lo que estás viendo. Y aún así, utilizas esa imagen incompleta para medir tu propia vida. Y ahí es donde empieza a formarse una idea muy silenciosa, pero muy persistente, que tal vez deberías estar en otro lugar, que tal vez te estás quedando atrás, pero tal vez hay algo que no estás viendo del todo claro sobre la forma en la que las cosas realmente suceden en la vida. Es posible que estés acostumbrado a la idea de que, si te esfuerzas lo suficiente, obtendrás un resultado, que si haces lo correcto, las cosas llegarán, y que si eres constante, tarde o temprano, vas a llegar a algún lugar. Y eso no es incorrecto, pero tampoco es toda la verdad, porque hay una parte muy grande de la vida que no funciona de esa manera. Hay cosas en las que has puesto mucho esfuerzo, pero el resultado todavía no aparece. No significa que nunca vaya a aparecer, sino que aún no ha aparecido. Y ese espacio de aún no es justamente el lugar donde empieza la duda. Miras todo lo que has hecho y te preguntas por qué no ha sido suficiente. Te preguntas si te falta algo, o si en algún punto tomaste un camino equivocado sin darte cuenta. Pero si lo miras de otra forma, tal vez puedas ver algo mucho más simple, que las cosas no suceden cuando tú quieres, sino cuando están dadas las condiciones para que sucedan. En el budismo no se habla tanto de llegar en el momento correcto. Se observa algo más básico, que las cosas aparecen cuando hay condiciones suficientes, no cuando te sientes listo según tu propia idea, no cuando crees que ya hiciste lo necesario, sino cuando muchos factores diferentes coinciden al mismo tiempo. Una semilla no crece solo porque la estás esperando. Crece cuando la tierra tiene la humedad adecuada, cuando hay suficiente luz, cuando la temperatura es la correcta y cuando el tiempo ha madurado. Puedes cuidarla, puedes crear las condiciones, pero no puedes obligarla a crecer más rápido. Y si intentas hacerlo,
No ayudas al proceso, lo interrumpes. Tu vida funciona de una manera muy parecida. Hay cosas que estás haciendo, aprendiendo, atravesando, pero no ves el resultado de inmediato. No porque no tenga sentido, sino porque está ocurriendo en un lugar que todavía no puedes ver, como las raíces de un árbol. Durante mucho tiempo, no hay nada visible en la superficie. No hay señales claras. No hay evidencia de que algo esté cambiando. Pero debajo, todo sigue moviéndose. Y cuando las condiciones son suficientes, el cambio aparece. No lentamente, como imaginas, sino de forma muy rápida. Pero si solo miras ese momento, vas a pensar que ocurrió de repente, cuando en realidad se ha estado formando durante mucho tiempo. El problema es que tú no vives en esa parte invisible. Tú miras la superficie, miras los resultados, y cuando no hay resultados, piensas que no está pasando nada. Pero eso no es cierto. No estás atrasado. Simplemente estás en una parte del proceso en la que el cambio aún no es visible. Y si no entiendes eso, vas a empezar a forzar las cosas. Vas a intentar avanzar más rápido de lo que realmente puedes sostener. Vas a tomar decisiones solo para sentir que te estás moviendo. Vas a dejar cosas que tal vez sí eran para ti, solo porque no te dieron un resultado inmediato. Y eso es lo que realmente te desvía de tu camino. Tal vez el problema no es que llegaste tarde, sino que no estás viendo la parte del proceso en la que te encuentras. Y cuando empiezas a ver eso, algo dentro de ti cambia. Ya no tienes la misma prisa, no porque te hayas rendido, sino porque ya no necesitas seguir un ritmo que no es el tuyo. Empiezas a ver el tiempo de otra forma, no como algo que se escapa y tienes que perseguir, sino como un espacio en el que las cosas se están formando, incluso cuando no las ves. Y en ese cambio aparece una pregunta diferente. Ya no es ¿cuándo voy a llegar?, sino ¿qué condiciones se están formando dentro de mí? Es un cambio muy pequeño, pero cambia completamente la forma en la que miras la vida. Porque cuando dejas de obsesionarte con el momento, empiezas a ver el proceso. Y cuando empiezas a ver el proceso, ya no necesitas forzar el resultado. El problema es que no vives en la parte donde las cosas realmente están ocurriendo. Vives en la parte que puedes ver. Miras los resultados, lo que ya apareció, lo que se puede medir, comparar, nombrar. Y cuando no ves eso, piensas que nada está cambiando. Pero la mayoría de las cosas importantes no suceden ahí. Suceden en otro lugar, en una parte muy silenciosa de la vida, en un espacio que no es visible de inmediato. Hay días muy normales en los que te levantas, vas al trabajo, haces lo que tienes que hacer, hablas con las mismas personas, terminas el día y no pasa nada especial. No hay un avance claro, no hay una señal de que estás progresando. Y si lo miras desde la forma habitual, parece un día sin significado, un día sin resultado, un día en el que no avanzaste. Pero si lo miras más de cerca, puedes empezar a notar que incluso en esos días, algo sigue ocurriendo. Estás aprendiendo, no de una forma que puedas medir inmediatamente, sino de una forma en la que estás cambiando poco a poco. Estás entendiendo, no en un momento claro, sino a través de muchas pequeñas experiencias que se acumulan, y te estás convirtiendo en otra persona, no a través de una gran decisión, sino a través de cosas simples que se repiten cada día. Pero como no ves el cambio de inmediato, piensas que no tiene valor, ignoras esos días, los ves como un espacio vacío, como días en los que todavía no empieza lo importante. Y eso es un gran error, porque esa parte que parece vacía es donde todo se está formando. Como un árbol,
Durante mucho tiempo no ves nada en la superficie, no hay hojas nuevas, no hay crecimiento visible, pero debajo las raíces se están expandiendo, buscando agua, aferrándose más profundo, preparándose para un cambio que todavía no ves. Si solo miras la superficie, vas a pensar que no está pasando nada, pero en realidad todo está ocurriendo en otro nivel. Tu vida funciona de la misma manera. Hay cambios que no aparecen en la superficie, nadie los ve, ni siquiera tú los reconoces de inmediato, pero siguen ahí, en silencio, lentos, pero reales. En el budismo, hay una forma muy simple de ver esto. No todo efecto aparece inmediatamente después de la causa. Hay cosas que haces hoy que solo se manifestarán mucho tiempo después, y durante ese tiempo parece que nada cambia. Pero eso no significa que no esté ocurriendo, solo significa que no lo ves. El problema es que no estás acostumbrado a no ver. No estás acostumbrado a no tener señales claras, a no saber si realmente estás avanzando, y esa incomodidad te hace dudar. Empiezas a querer algo más claro, más rápido, más visible, y cuando no lo tienes, empiezas a pensar que estás detenido. Pero tal vez nunca estuviste detenido. Simplemente estás en una parte del proceso donde el cambio aún no es visible. Y si abandonas esa etapa demasiado pronto, solo porque no ves resultados, vas a perder la parte más importante. No la parte donde todo aparece, sino la parte donde todo se forma. Porque todo lo que es sólido no se crea en el momento en el que se ve. Se crea mucho antes, en días que nadie nota, en cambios que nadie ve, en momentos en los que crees que no estás avanzando, y tal vez lo que nunca habías considerado no es que no hayas avanzado lo suficiente, sino que no te has dado cuenta de cuánto ya has cambiado. Y justamente porque no ves esa parte, empiezas a hacer algo casi sin darte cuenta. Empiezas a querer que las cosas ocurran más rápido. No porque no tengas paciencia, sino porque necesitas una señal, algo que te confirme que estás en el camino correcto, algo que te diga que todo lo que estás haciendo tiene sentido. Y cuando no lo tienes, empiezas a empujar. Intentas decidir más rápido, cambiar más rápido, hacer algo, cualquier cosa, solo para sentir que estás avanzando. Tal vez aceptas un trabajo que aún no comprendes del todo. Tal vez entras en una relación cuando las cosas todavía no están listas. Tal vez cambias de dirección, no porque sabes que es lo correcto, sino porque no quieres sentir que estás detenido. Y en ese momento, sientes que tienes el control, sientes que estás haciendo algo, que te estás moviendo, pero lo que no ves es que no necesariamente estás avanzando, solo te estás alejando del lugar en el que estabas. Y esas dos cosas no son lo mismo. Hay decisiones que te mueven, pero no todas te acercan a lo que realmente estás buscando. Hay cambios que te hacen sentir que progresas, pero no todos son crecimiento real. El problema es que cuando actúas desde la inquietud, no eliges lo correcto. Eliges lo que te hace sentir menos incómodo. En el budismo, hay una forma muy simple de entender esto. Cuando intentas forzar algo antes de que esté listo, creas una desalineación. No es algo visible, no es una fuerza clara, pero es una falta de armonía entre tú y el momento en el que estás. Y esa falta de armonía siempre busca equilibrarse. A veces haciendo que todo se ralentice, a veces haciendo que todo se detenga. Y cuando eso pasa, piensas que la vida está en tu contra, pero en realidad solo está devolviendo las cosas a su ritmo natural. Tal vez ya has vivido algo así. Intentas llevar una relación más lejos y se vuelve forzada. Intentas alcanzar algo más rápido y te das cuenta de que aún no estás listo para sostenerlo. Cambias de camino muy deprisa
y terminas teniendo que empezar de nuevo, no porque hayas fallado, sino porque fuiste más rápido que el proceso. Y esto no es raro. Pasa todo el tiempo, especialmente cuando empiezas a sentir que no llegas. Miras a los demás, ves lo que tienen y piensas que tú también deberías tenerlo. No porque realmente lo quieras, sino porque no quieres sentir que te estás quedando atrás. Y es ahí donde empiezas a alejarte de tu propio camino. No con una gran decisión, sino con muchas pequeñas elecciones. Elecciones que no nacen de la claridad, sino de la inquietud, de la comparación, de ese miedo tan sutil de que si no haces algo ahora, vas a perder algo importante. Pero hay algo que tal vez no has visto. Que no ves resultados de inmediato no significa que estés equivocado. Y forzar resultados más rápido no significa que estés en el camino correcto. Hay cosas que si llegan demasiado pronto, no podrás sostener. No porque no las merezcas, sino porque aún no tienes las condiciones para mantenerlas. Y cuando eso ocurre, no solo pierdes eso, también pierdes claridad. Empiezas a dudar más, empiezas a pensar que hiciste algo mal, cuando en realidad solo estabas intentando ir más rápido que tu propio proceso. Y si miras hacia atrás, vas a notar que esto no pasó una sola vez. Se repite, con diferentes formas, pero con la misma raíz. No puedes sostener el tiempo en el que las cosas aún no son visibles. Y por eso intentas cambiarlo. Pero al hacerlo, terminas alejándote aún más de lo que realmente es para ti. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, la forma en la que miras las cosas comienza a cambiar, no de repente, no como una gran revelación, sino de una manera muy sutil, muy lenta, casi imperceptible al principio. Ya no miras la pregunta de ¿cuándo voy a llegar? De la misma manera. No porque tengas la respuesta, sino porque esa pregunta empieza a perder importancia. En su lugar empiezas a prestar atención a algo distinto, no al resultado, sino a lo que está ocurriendo dentro de ti. Empiezas a notar que hay días en los que, aunque nada especial suceda, algo en ti es ligeramente diferente. Reaccionas distinto, piensas distinto, no te dejas arrastrar tan fácilmente como antes. Y esos cambios son pequeños, tan pequeños que podrías ignorarlos si no prestas atención. Pero son justamente esos cambios los que te están transformando. Empiezas a ver que avanzar no siempre significa ir más rápido. A veces avanzar simplemente significa que ya no repites lo mismo de antes, que ya no reaccionas de la misma forma, que ya no tomas decisiones solo para escapar de lo que sientes. Y eso es una forma de avanzar que antes no podías ver. En el budismo, no se trata solo de cambiar lo que ocurre afuera, sino de ver con más claridad cómo funciona la mente, porque si no ves eso puedes seguir corriendo, sin saber realmente hacia qué. Pero cuando empiezas a verlo, ya no necesitas correr de la misma manera, no porque te hayas rendido, sino porque ya no estás siendo arrastrado por lo mismo. Empiezas a darte cuenta de que no todo pensamiento necesita ser seguido, que no toda emoción necesita ser resuelta. Hay cosas que solo necesitan ser vistas y dejadas en paz. Y cuando empiezas a hacer eso, aparece algo muy ligero. No es felicidad en el sentido evidente. Es más bien un espacio en el que no estás obligado a convertirte en algo de inmediato. Sigues viviendo, sigues trabajando, sigues pasando por días normales, pero la forma en la que estás en esos días ha cambiado. Ya no sientes que tienes que llegar a algún lugar lo más rápido posible. Ya no necesitas demostrar que estás avanzando. Simplemente estás en tu propio proceso. Y eso, al principio,
puede sentirse extraño, porque estás acostumbrado a hacer, a lograr, a asegurarte de algo, pero cuando permaneces ahí el tiempo suficiente, empiezas a notar algo muy importante, que no necesitas saberlo todo para seguir adelante, que no necesitas ver resultados para confiar en que estás avanzando, que no necesitas estar seguro del futuro para dar el siguiente paso. Y cuando eso se vuelve más claro, empiezas a sentir el tiempo de otra manera, ya no como algo que se escapa y tienes que perseguir, sino como un espacio en el que las cosas se están formando, incluso cuando no las ves, y dentro de ese espacio aparece una forma distinta de calma, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no estás luchando contra ella de la misma manera. Y tal vez, al llegar hasta aquí, algo muy sutil empieza a ocurrir, no afuera, no en lo que logras, sino en la forma en la que te quedas contigo mismo. Hay momentos muy simples, en los que no pasa nada especial, no hay con nada que resolver, no hay una presión clara, solo hay un pequeño espacio vacío. Antes, esos espacios podían incomodarte, buscabas algo para llenarlos, abrías el teléfono, buscabas algo que ver, o pensabas en lo que deberías hacer después, no porque realmente quisieras hacerlo, sino porque no estabas acostumbrado a quedarte ahí, sin hacer nada, sin ir a ningún lugar, sin intentar convertirte en algo distinto. Pero ahora tal vez empiezas a quedarte un poco más, no porque te esfuerces, sino porque ya no te alejas de inmediato como antes. Sigues sintiendo una ligera incomodidad, un pequeño vacío, una leve urgencia de hacer algo, pero no te vas. Y cuando te quedas, empiezas a notar que esa sensación no es tan intensa como pensabas. No es un vacío peligroso, es solo una sensación, y como todas las sensaciones, cambia, aparece, y luego desaparece, sin que tengas que hacer nada para que eso ocurra. Solo necesitas no resistirte. En el budismo no se trata tanto de eliminar lo que sientes. Se trata de verlo con claridad, sin reaccionar de inmediato. Y cuando empiezas a ver de esa forma, algo diferente comienza a suceder. Ya no eres arrastrado por todo lo que aparece dentro de ti. Puedes tener un pensamiento sin seguirlo. Puedes sentir algo sin convertirte en eso. Y en ese espacio, entre lo que aparece y lo que haces con eso, empiezan a abrirse algo muy ligero. No es un estado especial, no es una calma evidente, es simplemente un espacio en el que no estás obligado a hacer algo de inmediato. No tienes que arreglar todo, no tienes que entender todo, no tienes que estar seguro de todo. Simplemente estás ahí, y eso, al principio, puede sentirse extraño, porque estabas acostumbrado a hacer algo para sentirte mejor. Pero cuando te quedas el tiempo suficiente, empiezas a notar algo importante, que muchas de las cosas que intentabas evitar no eran tan amenazantes como pensabas, no porque desaparezcan, sino porque ya no luchas contra ellas. Empiezas a ver que no todo necesita tu intervención. No todo pensamiento necesita ser resuelto. No toda emoción necesita cambiarse. Hay cosas que solo necesitan ser vistas y dejadas en paz. Y cuando las dejas en paz, aparece una forma distinta de silencio. No un silencio porque todo se detuvo afuera, sino un silencio porque tú dejaste de intentar cambiarlo todo. No necesitas empujar, no necesitas tirar, no necesitas controlar. Y en ese estado empiezas a sentir algo muy simple, que no eres lo que piensas, que no eres lo que sientes, eres quien está viendo todo eso. Y cuando eso se vuelve más claro, aparece una sensación muy ligera de libertad, no una libertad fuera de la vida, sino una libertad de no ser arrastrado por todo lo que ocurre dentro de ella. Y tal vez
Esto es lo que estabas buscando, no una vida sin problemas, no un estado perfecto, sino una forma de quedarte contigo mismo, sin perderte. Y cuando te quedas así, ya no sientes que necesitas llegar a otro lugar para estar bien. Ya no necesitas ir más rápido para alcanzar algo. Simplemente estás aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. Y tal vez, después de todo esto, empiezas a mirar tu vida de una manera diferente. No porque ahora todo esté claro, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no sientes la necesidad de tenerlas de inmediato. Sigues ahí, sigues pasando por días normales, sigues viviendo una vida que no es perfecta, pero algo ha cambiado. Ya no sientes que te estás quedando atrás, ya no sientes que tienes que ir más rápido para alcanzar algo. Ya no necesitas compararte constantemente para saber dónde estás. No porque la vida sea distinta, sino porque la forma en la que la estás mirando es distinta. Empiezas a ver que no todo tiene que ocurrir en el momento que esperas, que no todo lo que se retrasa está mal, que no todo espacio vacío necesita ser llenado. Hay cosas que simplemente pueden quedarse como están. Y cuando dejas que estén, empiezas a notar que la vida no está llegando tarde. Solo no está ocurriendo de la forma en la que pensabas, y eso no la hace incorrecta. No estás atrasado, no llegaste tarde, simplemente estás siguiendo un ritmo que antes no sabías escuchar. Y cuando empiezas a escuchar ese ritmo, ya no necesitas forzar las cosas, no necesitas entenderlo todo, no necesitas estar seguro de todo, no necesitas controlar, solo necesitas quedarte el tiempo suficiente para ver lo que está ocurriendo, ver lo que se está formando, verte a ti mismo dentro de ese proceso. Y tal vez eso es lo único que realmente necesitas, no una respuesta, sino una forma de mirar, una forma de quedarte, una forma de seguir, sin sentir que te falta algo. Y cuando sigues de esa manera, empiezas a notar que no necesitas llegar a ningún lugar para sentirte suficiente. Ya eres suficiente dentro de este mismo proceso. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás luchando contra la forma en la que las cosas están ocurriendo. Y en ese dejar de luchar, aparece una ligereza muy real. No es grande, no es evidente, pero es suficiente para que sepas que ya no estás perdido. Y tal vez esto no es un final, es solo una pausa muy suave, un lugar donde puedes quedarte un momento, antes de seguir, sin prisa, sin forzar, simplemente continuar.